Aquí os dejamos con la primera etapa de nuestra ruta. En este vídeo podréis conocer a Piccola Cinco Villas Organic Trebolé, Mascotas Verdes y Equilicuá. Esperamos que os emocione e inspire tanto como a nosotras. El proyecto surge ahora unos 30 o 35 años de la inquietud de mis padres, entonces muy jóvenes, que les picó el veneno de la abeja y empezaron en el mundo de la apicultura y fueron creciendo poco a poco hasta conformar la empresa que somos hoy. Pues nuestra actividad principal se basa en la extracción de lo que es la miel. Es el mayor producto que comercializamos y distribuimos. También sacamos algunos otros productos como son polen, propóleo, etcétera, pero siempre en pequeñas proporciones respecto a la miel. Esa es nuestra actividad principal. Tenemos colmenas, somos productores propios y además cerramos todo el ciclo, ¿no? Nosotros envasamos y distribuimos directamente la miel nosotros mismos. Nuestra segunda actividad, que ahora espero retomarla un poquito con más fuerza de aquí a un tiempo, yo estoy convencida de que es algo muy importante, es hacer una actividad de educación ambiental y de concienciación sobre el mundo apícola y sobre la abeja. Bueno, y en torno a la abeja es inherente que vaya ligado a lo que es el mundo y el ambiente natural, ¿no? Entonces, al final, es una concienciación en todos los sentidos que espero retomarla con fuerza y es una de las líneas que hay que seguir. Prácticamente a lo que es el frente, cabeza visible, digamos, un poco de la empresa, prácticamente me he quedado yo sola ya, porque mi padre acaba de jubilarse recientemente, y luego en las colmenas sí que contamos con la ayuda de otras dos personas que también se dedican a la extracción y manejo de las colmenas, pero ya todo lo que es el tema de distribución, comercialización y todo eso ya prácticamente lo llevo yo solamente. Yo llevaré incorporada a la actividad unos 6 años o una cosa así, y bueno, yo retos realmente por mí misma he de decir que no he tenido que superar muchos fuera de lo que el trabajo implica, sino que bueno, al final mis padres sí que superaron muchos retos en su tiempo, ¿no? Iniciar una actividad como esta desde cero y llegar hasta lo que tenemos, pues evidentemente implica muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio y muchísima dedicación. Quiero ser positiva y me lo imagino igual que ahora, ¿no? O quiero creer, aunque si analizamos realmente cómo está la situación de las abejas hoy en día, bueno, hablando de las abejas en sí, ¿no? Es evidente que problemas seguramente habrá en torno a la apicultura, ya sabemos todos debido aquí al cambio climático, bueno, y muchísimas más cosas que nos vendrán encima. Pero aún así yo quiero ser y quiero creer que el futuro va a ser positivo si conseguimos mantenerlo. No hay que perder la esperanza por seguir luchando por el medio rural que tenemos y por un mundo rural vivo, que es súper necesario, que no hay que perderla, porque si la perdemos está claro que no vamos a conseguir nada. Y que ánimo, que el hoy está aquí y ahora, no podemos estar pensando en eso, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro? Pues yo que sé qué va a ser, pero si no hago nada en el hoy, pues evidentemente el futuro va a ser feo. Así que mucho ánimo y adelante. Para mí el mundo rural vivo es soberanía alimentaria. Hacemos agricultura biodinámica desde el año 89, estamos certificados en biodinámica desde antes del año 2000, empezamos primero con 2,5 hectáreas aquí porque no nos atrevíamos a hacer más cantidad, porque no entendíamos qué era esto de la agricultura ecológica, ni nos lo creíamos. En este momento tenemos 45 hectáreas todas juntas. Tenemos una explotación viable económicamente, socialmente y medioambientalmente hablando, que es lo principal, ¿no? Crear algo, una agricultura sostenible. Sostenible porque no dependemos de los inputs del exterior, porque no dependemos de semillas raras y porque además cada vez, por más que sea una cosa curiosa, sobre todo cuando piensas de la forma que pensamos antes, desde un punto de vista convencional,
La tierra, cuanto más años lleva sin echarle potinges, se revitaliza y cada vez tiene más. Esa vitalidad que tiene la transmite a todos los cultivos que tú plantas. Bueno, la biodinámica, por decirlo cortito, entender que somos una parte de que la vida está en todo y entender que si trabajas para la vida colabora contigo. Y yo creo que eso sería lo más fácil de explicar de esa manera. ¿Una alimentación sostenible? Bueno, pues una alimentación sostenible desde el punto de vista agrícola sería aquello que se produce sin agotar la tierra y no tiene por qué ser limitante ni en el factor de la calidad de los alimentos ni en el factor de la cantidad. He comentado que la tierra cada año tiene más vitalidad y cuando me pones de las fincas que tenemos aquí juntitas, la que más años lleva de agricultura ecológica es esta. Y en estas 10 hectáreas aquí sale más producción todavía y si no necesitamos semillas extrañas, he dicho, si la alfalfa, si la cebada nos dejamos nuestra propia semilla para sembrar, no dependemos del exterior, tampoco dependemos de los abonos, tampoco dependemos de los agroquímicos que no necesitamos. Y la gente dirá, ¿y cómo que no necesitas? ¿Y los bichos? Los bichos dependen, a los bichos les damos de comer. Y entonces si les damos de comer están contentos y no se convierten en plaga. Y además podemos decir y presumir que tenemos 69 especies catalogadas de insectos auxiliares en la finca. Entonces las plagas no tienen nada que hacer. Y fue por una enfermedad pulmonar que tuve que me vi obligado a hacer esa transición, pero no por conciencia ni por nada. Pero precisamente por eso estoy más contento todavía, porque además es una oportunidad para evolucionar y para creer en algo diferente. O sea, cuando estás colaborando y trabajando la tierra de forma sostenible, sin darte cuenta, llegas a canalizar y a entender muchas cosas que no te las podías explicar. Y siempre que tienes alguna duda, aparece la solución. Y eso antes no lo tenían. Ganas en seguridad, pero sobre todo lo más importante es la evolución personal a nivel de relación con la Tierra y con el cosmos, o sea, recuperar la relación que tenían los seres humanos antes y entender que el ser humano está aquí por algo especial, que es para cuidar el planeta, no para hacer lo contrario. Entonces eso te da una satisfacción que no se paga con nada. Esta es la planta de tabaco que hablábamos antes y lleva ya aquí tres años esta planta. Fundación Mascotas Verdes somos un grupo de personas cercanas a la huerta que decidimos hace 12 años pues, juntarnos para de alguna manera preservar algo que veíamos que se perdía. Un grupo de personas que quiere mantener, recuperar y transmitir lo que es la huerta tradicional artesana. Somos un grupo ya bastante nutrido de gente, de hortelanos de la zona, que se han ido juntando, hemos ido coincidiendo a lo largo de estos 12 años con una iniciativa común, que es el cuidado de la tierra y el cuidado de las personas. Bueno, los retos han sido muchos. En principio creernos, ¿no?, que es posible, ya no volver, sino continuar con el respeto a la tierra desde la huerta, con una alimentación buena, limpia y justa. Han sido muchos los retos porque cada vez van muriendo los últimos hortelanos, no hay relevo generacional y la gente joven en el medio rural o neorrural como es este está muy alejada de la tierra. La tierra la ve como algo malo, algo que nos han dicho que nos separásemos de ella y entonces cuesta mucho acercar a la gente. Yo creo que lo más destacable es la alfabetización medioambiental, el transmitir a los niños qué han hecho sus abuelos, cómo se ganaban la vida, cómo vivían de la tierra, respetándola y cuidándola, que sigan en esa línea, ¿no?, con todo lo que viene ahora. El futuro me lo imagino, soy optimista, me lo imagino muy bien y más que nada por narices, porque no nos queda otra. O sea, como no cuidemos esto, se nos escapa. Yo creo que cada vez está habiendo más conciencia de que se nos está yendo, por lo tanto. Lo veo bien, lo veo muy bien siempre que tengamos conciencia y conciencia de cambio. A la gente que está viendo este vídeo me gustaría decirles que crean en la tierra, que se unan, que tengan ilusión, porque al final la ilusión es lo que nos mueve a todos, y que se junten con personas cercanas, que no vayan solos, porque solo el camino es muy largo y muy penoso, y que tengan ilusión en que hay esperanza y que podemos pasar mucho más tiempo en esta tierra cuidándola.
Lo que no puede faltar para un mundo rural vivo es el respeto, el tratar a la tierra como un ente vivo. Hasta que no veamos la tierra como un elemento vivo, no podemos tratarla de igual a igual. Aquí tenemos pues un poco la base de operaciones, que no hay mucho que ver, pero bueno, aquí es donde solemos montarlos. Somos una empresa familiar, un proyecto editorial, y hacemos sobre todo juegos cooperativos de mesa y material de papelería ecológica. Empezamos ya hace unos cuantos años, en 2005, y surgimos, nos dedicamos, somos trabajadores sociales, hacíamos proyectos educativos por centros educativos, y vimos la necesidad de que quizás había un huequito para ciertos materiales, para tratar ciertas temáticas con la infancia, dándoles un carácter lúdico, temas como igualdad de género o temas de convivencia y así, y así surgió hace ese tiempo, y muy bien. Pues hemos ido aprendiendo por el camino, tanto en dinámicas de juego como en la forma de hacer las cosas. Hemos conocido gente y hemos ido perfeccionando y los juegos y aumentando el proyecto. Nuestros tres pilares son las temáticas que abordamos, como hemos dicho, que es educación en valores, la forma de producir nuestros materiales, sobre todo en empresa local, de la forma más con el menor coste medioambiental, y reivindicamos el juego en familia y el juego cooperativo, que implica que no son juegos que las personas compiten unas contra otras, sino que todas juntas tienen que buscar un bien común y superar retos en busca de un bien común. Los esfuerzos de todas las personas participantes se suman en la búsqueda de un bien común a todos. Los retos que hemos superado sobre todo han venido dados por la falta de recursos, las limitaciones tanto económicas como de infraestructura. También no somos personas que hayamos sabido de empresa, entonces son cosas que has tenido que ir aprendiendo, y por otro lado, contra esto pues también hemos tenido que agudizar el ingenio, hemos ido aprendiendo no solo a hacer y a perfeccionar dinámicas de juego y a ver las cosas en visión de conjunto. También hemos conocido a gente que nos ha ayudado y nos ha apoyado en todo el camino. La verdad que al ser una pequeñita empresa abarcas todo, ¿no? Porque otra de las peculiaridades es que hacemos desde la creación, la producción, quitando que externalizamos la imprenta, hacemos todo el manipulado, hacemos la distribución directamente también a puntos de venta, y hacemos todo el proceso, tanto la comercialización, hacemos el marketing, todo. Entonces se trabaja mucho, y bien, pues dándole con ingenio intentamos mejorar y bien. Pues a las personas que están viendo este vídeo nos gustaría decirles y animarles sobre todo a que si tienen niños más pequeños, que pasen tiempo en familia, que los juegos de mesa y sobre todo los juegos cooperativos de mesa es un recurso que da mucho de sí y que puedes pasar mucho tiempo y muy divertido, y que se animen también a conocer nuestro proyecto.